Cordial saludo, mi nombre es Freddy Agreas Indio y en este video presentaré un recorrido por el proceso histórico y la evolución de la educación sostenible a partir del análisis de enfoques teóricos, críticos, con énfasis en el contexto latinoamericano y colombiano. Este análisis se fundamenta en los aportes de Gudinas y Acosta, otros autores como Ravelo, también Camacho y Sanabria, autores que permiten comprender la sostenibilidad no solo como un tema ambiental, sino como un proyecto social, ético y educativa, vinculado a la justicia social y el bienestar colectivo. La educación sostenible se entiende como un proceso formativo, integral, orientado al desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que permiten construir sociedades más justas, equitativas y responsables con el ambiente. Desde una mirada latinoamericana crítica, la educación sostenible implica cuestionar el modelo tradicional de desarrollo y abrir paso a alternativas como el buen vivir, donde la vida, la comunidad, la naturaleza ocupan un lugar central. Con esta perspectiva iniciaré un recorrido cronológico por los principales hitos históricos que han dado forma a la educación sostenible. Hay un lapso de tiempo entre 1945 a 1970 y es el espacio de los antecedentes. Se enfoca a los derechos humanos y la educación ambiental. El proceso histórico de la educación sostenible entonces inicia en 1945 con la creación de la Organización de Naciones Unidas, orientada a la promoción de la paz y los derechos humanos. Ya en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció la educación como un derecho fundamental, base para el desarrollo integral de la persona y la convivencia escolar. Durante las décadas de 1960 y 1970, los impactos del desarrollo industrial generaron preocupación por el deterioro ambiental, dando origen a la educación ambiental. Un hito fundamental fue la Conferencia de Estocolmo en 1972, que posicionó la crisis ambiental como la agenda internacional y reconoció la necesidad entonces de educar a la ciudadanía frente a estas acciones. En el periodo de 1975 a 1987, ya estamos hablando un poquito más de la educación ambiental al desarrollo sostenible, este paso que se da, un paso bastante importante. Entonces, en 1975, la Carta de Belgrado, impulsada por la UNESCO, destacó el papel de la educación en la formación de actitudes, conocimientos y valores orientadas a enfrentar los problemas ambientales. Posteriormente, en 1987, el informe Brundtland introdujo el concepto de desarrollo sostenible, entendido como la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer pues obviamente las futuras. Este marco o este momento marcó un giro conceptual al integrar las dimensiones ambiental, social y económico, abriendo paso a una educación orientada hacia la sostenibilidad. Ya en el espacio-tiempo de 1990 hasta el 2000, ya empezamos a hablar un poquito más de lo que es educación para todos y una sostenibilidad global. En 1990, por ejemplo, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos reafirmó la educación como un eje del desarrollo humano y promovió el acceso universal a la educación básica. En 1992, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro representó un hito clave con la adopción del Programa 21, que pues obviamente reconoció la educación como herramienta fundamental para el desarrollo sostenible. Durante la década o esta década, sí, la sostenibilidad comenzó a entenderse como un proceso integral que requería transformaciones profundas en los sistemas educativos y en las políticas públicas principalmente. Ya en el lapso de tiempo de 2000 a 2010 nos encontramos con los objetivos del milenio y la educación sostenible. En el 2000, la Organización de Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, orientados a la resolución de la pobreza y la universalización de la educación primaria. Aunque significaron un avance, pues los ODM fueron cuestionados por su alcance limitado, por no abordar de manera estructural las causas de la desigualdad. En 2002, la cumbre de Johannesburgo propuso el diseño de la educación para el desarrollo sostenible 2005 al 2014, liderado por la UNESCO, con el fin de integrar la sostenibilidad pues, en todos los niveles educativos. Del 2010 al 2015 entonces se da un giro hacia la educación para el desarrollo sostenible. En 2012 la conferencia de Río más 20 evaluó los avances alcanzados y evidenció la persistencia de problemas como la pobreza y la degradación ambiental.
Este proceso culminó en 2015 con la aprobación de la Agenda 2030 o la Agenda 2030, perdón, y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. El ODS 4, que es la de educación de calidad, posicionó la educación como el eje transversal del desarrollo sostenible, destacando la meta 4.7, orientada a la formación en la ciudadanía global. ¿Sí? Eh, Se tiene en cuenta también el tema de los derechos humanos y los estilos de vida, sobre todo sostenibles. Eh, Vámonos a trabajar un poquito más en América Latina y Colombia específicamente, en este término de espacio-tiempo, con respecto a este proceso de educación sostenible ya en contexto. Según Ravelo, 2024 América Latina enfrenta tensiones entre los desafíos globales y las problemáticas locales, como la desigualdad social y la exclusión educativa. En Colombia, la incorporación de la sostenibilidad en la educación ha sido progresiva. Veamos a ver, en 1974 se generó el Código Nacional de Recursos Naturales. En 1991 tenemos la Constitución Política con el derecho a un ambiente sano. En 1994 se adopta o se genera la Ley General de Educación, que todos los educadores la conocemos y que tiene que ver con la educación ambiental dentro de esa Ley General de Educación. En 2002 se genera la Política Nacional de Educación Ambiental. En 2016 hay un evento muy importante para nuestro país y que es el Acuerdo de Paz con enfoque territorial. Finalmente, pues las ODS se, se ensamblan como marco orientador pues, de esas políticas educativas. Eh, ya más o menos en términos de tiempo, hablamos del 2017, se habla de educación, sociedad y una mirada pues, de esta, desde la crítica cultural, desde la crítica actual, perdón, y tenemos que desde el enfoque de Camacho Sanabria, 2017, y la educación debe pues, analizarse en relación con la sociedad y las estructuras de poder. Y la educación sostenible actual debe superar una visión instrumental y promover el pensamiento crítico, la participación y la responsabilidad social. Desde la crítica de Guina hacia Costa 2011, pues la sostenibilidad solo será posible si la educación cuestiona el modelo de desarrollo dominante y pues promueve alternativas orientadas al cuidado de la vida. Pues en conclusión, la educación sostenible es un espacio, un proceso, sobre todo histórico, en constante evolución, que ha pasado de la educación ambiental a una visión integral y crítica. Hoy la educación se consolida como una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos sociales, ambientales y económicos del presente y futuro. Muchas gracias por este espacio.